prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Una palabra que he titulado la profecía de la muerte, y le pido al Señor que estos 50 minutos que tengo pueda por favor entregar esta palabra que sin duda será de bendición para muchos. Como saben, hace 3 meses mi mamá partió con el Señor, y en el momento que me dan la noticia, yo me quedo callada un minuto y ahí comienzo a llorar y comencé a decir: nunca más voy a predicar. Ya no quiero predicar, me sentí tan mal y comencé a clamar a todas las unciones de Jesús que conocía. Abogado, Señor, Redentor, ayúdame, porque estaba en shock, estaba llorando desesperada. Pero en el momento que estoy haciendo eso, me doy cuenta que la motivación de mi corazón para predicar era incorrecta, porque era para agradar a mi mamá. Entonces, si se va la motivación por la cual tú haces lo que haces, ya tú no lo quieres hacer. Y ahí le pedí perdón al Señor. ¿Por qué? Porque no era correcto que yo abandonara el llamado, porque ella ya no estaba. El Señor me dijo: yo soy tu padre, como tú sabes, y ahora soy tu madre. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas que aprendí en el proceso del duelo. Y hoy vamos a hablar del proceso del duelo, cómo hay ciertas prácticas y cosas que el enemigo utiliza. Seas un apóstol, un profeta, un pastor, un ministro, conozcas la Biblia como para de tapa a tapa. El enemigo te puede engañar en un momento de duelo, de tristeza, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero también prácticas que son ocultistas, que a veces no tenemos ni idea que eso está en la escritura y que no se debe hacer, ligadas a la muerte. Para eso vamos a comenzar por favor con la historia del rico y Lázaro, Lucas 16 del 19 al 31. Si me ayudan por favor con los versos, okay, yo lo leo acá. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas de que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este consolador aquí y tú atormentado allá. Además de esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ellos testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuese de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que sea de bendición, Señor, pero también de rompimiento. Te pedimos que sea como una espada que quebranta, Señor, como un martillo que rompe la piedra, Padre Celestial, y que pueda partir los tuétanos y entrar profundo, Señor, en nuestro entendimiento. Tú dices que tú hablas, pero el ser humano no entiende. Hoy te pedimos que podamos entender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la escritura aquí que hay una cima entre el lugar de tormento
y el lugar donde está el seno de Abraham, que es la presencia del Señor. Hay una cima. Lo primero que tenemos que entender es que los que están muertos no pueden hablar, no pueden salir, no pueden comunicarse con los que están del otro lado, bien sea en la presencia del Señor o los que están vivos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Él dice, lo dice claramente, y hay gente que me ha dicho, pero es que esto es una parábola. No es una parábola, porque la parábola se diferencia en que no se utilizan nombres propios. Se dice el sembrador, aquel hombre que tenía 2 hijos, pero nunca va a usar nombres propios. Y aquí se está hablando de Lázaro, de Abraham, se nombra a Moisés. Así que es una historia real que Jesucristo está diciendo, contando, con una narrativa que tiene que ver con el cielo y el infierno. Él está diciendo que hay una cima entre uno y otro, una puerta, una dimensión diferente. Eso quiere decir que no hay forma de comunicarse con los muertos, que los muertos no salen, que los muertos no pueden hablar contigo, que no es algo que sea posible. O sea, el alma, cuando hay un ser que se va muy amado, ella a veces se siente como que quiere una oportunidad más, una última conversación, se siente tentada a acercarse otra vez a esa persona. Pero la Escritura dice aquí que es imposible. Para eso y para ilustrar esta palabra de hoy, vamos a ver lo que hizo Saúl. Porque a veces pensamos, bueno, esta persona que invoca a los muertos quizás no conoce la Escritura. Es alguien inconverso. No sabe que Deuteronomio dice que no invoques a los muertos. Pero resulta que Saúl era el rey de Israel. Y abiertamente cae en una práctica espiritista. Mucha gente dice que se comunicó realmente con el profeta. Pero vamos a ver si es cierto. Primero vamos a leer Tesalonicenses 1:4, del 13 al 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Hay un tiempo para llorar el luto y hay un tiempo para dejarlo ir. El Señor dice: no te entristezcas como quien no tiene esperanza. Otras traducciones dicen como quien no conoce a Dios. Porque a veces el luto te puede hacer que tú te quedes eternamente ahí en un estado de ánimo afligido, entristecido. Y luto no es solamente que se muera un familiar importante para ti o significativo. Las cosas que traen luto también puede ser la amputación de un miembro, perder un ojo, una pierna, una extremidad, un brazo. El divorcio también se puede entender o sentir o sufrir como un luto, porque es una parte de ti que se muere. Entonces podemos hablar de luto cuando algo importante, significativo para tu vida es separado de ti, porque la muerte significa separación. Cuando te ves obligado a dejar ir algo que para ti era importante, un padre, una madre, una extremidad, un trabajo donde estabas toda tu vida, el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, eso trae un luto. Y el Señor te permite que tú puedas estar triste, que tú puedas llorar, pero no te puedes quedar ahí porque Satanás se aprovecha. ¿Saben por qué quiero contar esta palabra? Porque cuando mi madre muere, a los pocos días, 2-3 días, comencé a soñar con ella y empecé a hablar con ella. Y el alma se sentía feliz de poder hacer preguntas, pero en el sueño el espíritu me estaba diciendo: no es de Dios. Y yo quería quedarme ahí porque tenía muchas preguntas. Mi mamá era mi amiga, mi compañera de oración, tantas cosas. Y el diablo empezó a darme sueños. Recuerdo uno de ellos
yo le decía que se comiera un Subway, un sándwich, y le decía, te lo puedes comer, ahora estás viva, mira, puedes masticar. Allá no podías comer. Y yo de repente decía, pero ¿cómo es posible? Y el Espíritu de Dios me decía, nadie puede venir de los muertos. Ahí yo entendí que algo estaba pasando, que Satanás estaba intentando seducirme por el deseo de querer otra vez hablar con ella, y que yo debía cortar la ligadura de alma que tenía con mi mamá. Amén. Y eso es lo que hoy el Espíritu de Dios quiere hacer, como traer una gran tijera espiritual para cortar las ligaduras de alma con lo que se murió. Lo que el Señor dijo, no vivirá más, no lo llores más. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben. Si tú le llevas flores a la tumba, le lloras, le hablas, le prendes velas, ellos no saben eso. Ellos no saben que eso está pasando. Ellos no tienen parte con los vivos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero Satanás quiere, por medio de un cordón invisible, de tu alma al alma del otro, que tú te mantengas atado a la aflicción, a la tristeza. ¿Por qué creen que el verso dice, cuando hablan de las ofrendas, no des con tristeza? Porque Dios no quiere que des con tristeza. Dios no quiere que estés triste, pero Satanás sí. Todas las cosas creadas por Dios tienen un antagonista en el enemigo. Él quiere aprovechar todas las ocasiones y las oportunidades. Y es por eso, iglesia, que tú no debes ignorar las maquinaciones del diablo. Nunca debes subestimarlo, sino estar siempre alerta para que el alma obedezca al Espíritu. Amén. El almatismo, ¿qué es? El almatismo es guiarte por los sentimientos, aunque parezca bueno, pero sofocar el espíritu. Pobrecito, pobrecita, y así voy permitiendo cosas almáticas que parecen buenas, pero no lo son, porque la carne es débil. El que está dispuesto a la verdad es el espíritu. Vas a tener que llevar tu alma a servidumbre. Aunque el alma se muera, tiene que obedecer. Llevarla a la obediencia. Porque si no, el alma te va a destruir la vida. Y el alma te puede conducir al infierno o al cielo. Por eso es que la escritura dice que necios si vienen hoy a pedir tu alma. O sea, yo no me puedo dejar guiar por un alma que está empeñada en los sentimientos. Tengo que decirle: alma, adora; alma, sométete; alma, sométete. Amén. No importa lo que sienta. Mientras más muerta esté el alma, más vivo está el espíritu. Juan 3:16, ¿quién lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación depende de lo que tú hiciste cuando estabas vivo, de la decisión que tomaste y la relación que tuviste con Jesús cuando estabas vivo. Porque cuando estés muerto, no vas a saber, no vas a poder, y te vas a ir a la presencia del Señor o al lugar de tormento.
Hay gente que está preocupado por un seguro para su carro, por un seguro para su casa. ¿Ya tu alma tiene un seguro? ¿Ya tienes un seguro para tu alma? Y si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Porque el rico tuvo oportunidad. Él veía a Lázaro ahí una y otra vez, pero él estaba envanecido con lo que él tenía. Y no porque sea rico se fue al infierno, sino porque a veces cuando se tiene todo suplido, entre comillas, uno piensa que no necesita nada. Y él subestimó la salvación. Pero cuando se estaba quemando, cuando estaba ardiendo, decía que alguien vaya a mis hermanos. ¿Y cuántas veces los pudiste tener al lado? ¿Y qué hacías cuando estabas con tus hermanos? Parrilla. ¿O les hablabas del Señor? Un día va a llegar el día de tu vida y de la mía. Porque la Escritura dice que hay un día de nacer y un día de morir. Y ese día tú tienes que ir a la presencia del Señor. Tú y todos los tuyos contigo. Amén. Nadie sabe el día. ¿Quieren que les cuente algo de mi mamá? Ella estaba perfectamente bien. Ella se murió para amanecer lunes. Ella fue el domingo al servicio. El sábado comió con una amiga en un centro comercial. Y habíamos orado por años. Por años. Hay una palabra que dice: determina una cosa, romper la iniquidad. Y eso hicimos por años. Y ordenamos la casa, porque la Escritura dice: ordena tu casa. ¿Y saben qué? Mi mamá, ya habíamos orado iniquidad, y los últimos 3 meses de su vida, sin saber que se moriría, habíamos orado pobreza, porque era como algo que quedaba todavía ahí. Y hasta que no se partiera eso, el Señor no se la iba a llevar. Pero ella no estaba enferma. Orábamos: Señor, que ella se vaya el día que se vaya, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo, en buena vejez y llena de días. Eso era algo que orábamos por años, sin saber. Cuando a mí me llaman y me dicen: se murió, yo estoy en Bogotá, ella en Barranquilla, yo lo único que le dije al Señor fue: dame la oportunidad de llegar y que ella esté todavía ahí, para poderla ver. Y cuando llego, 7 horas después que el vuelo que conseguí, ella está en su cama como dormida. Y yo entro a la habitación y le digo: venciste. Porque ella siempre decía: hay que vencer, hay que vencer, hay que vencer. Era su palabra. Y yo le dije: venciste. Pero tú sabes que yo creo, y mi deber es orar resurrección. Si tú te paras, gloria a Dios. Y me imagino que ella se reiría si estaría viendo eso. Porque wow, o sea, hay que creer más allá de lo que tus ojos ven, más allá de la muerte. Y yo le puse las manos y oré con fe, como si se iba a parar de ahí. Y no se paró. Pero el Señor me mostró esto. Cuando el médico llega, me dice: hay personas que mueren, y cuando mueren hay unas rigideces cadavéricas y unas cosas que están en el cuerpo donde tú te puedes dar cuenta que hubo sufrimiento. Ella no tenía moretones, no le dio un infarto, nada. Se durmió y se le salió el alma. Se le salió el alma. Se paró a las 5 de la mañana, porque a las 6 tenía una consulta médica. Se bañó, planchó su ropa, la puso en un gancho, se acostó, todavía tenía el cabello mojado, y se murió así. Ella no sintió dolor y dejó una carpeta sobre la mesa con todas las claves de todas las cosas de ella, el dinero que le quedaba y las llaves. Ordena tu casa. Porque si tú no ordenas tu casa, tú le vas a dejar un desastre a tu descendencia. Deudas, acreedores, conflictos familiares. Iglesia, esto es serio. Esto no se trata de cosas materiales. Esto se trata de salvación. Esto se trata de que después de ti viene gente, y no se puede vivir de manera egoísta.
Porque ¿qué va a pasar con los que quedan cuando tú te vayas? Deuteronomio 18:11. Vamos a hablar un poco de algunas prácticas paganas que hay alrededor de la muerte. Dice la escritura: ni encantador ni adivino. El Señor está hablando: cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no quiero que hagas lo mismo que hacen los paganos. Y dice: ni encantador ni adivino ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: ni quien invoque el espíritu de los muertos. Nadie que haga conjuros, ni permita que se presten para actuar como medium o vidente, y nadie que invoque el espíritu de los muertos. Si yo te pregunto, si alguien se muere y tú comienzas a hablar con él o con ella y comienzas a invocar su nombre, ¿qué estás haciendo? Estás invocando a los muertos. Y eso, ¿sabes qué va a hacer? Como es desobediencia y es pecado, va a ligar tu alma a eso. Ay, si estuvieras aquí, y empieza a hablar. Gente que va a una tumba y se sienta ahí a hablar. El día de los muertos voy y llevo comida, ofrendas, los panes de muerto, flores. ¿Qué hace un hijo de Dios metido en un cementerio llevando flores? Ustedes saben que eso es una práctica pagana de la prehistoria, de los indígenas, que los mexicanos adoptaron como si fuese algo real. ¿Sabían que los mexicanos adoran a la muerte? Un día ministré a una mujer mexicana en Houston y ella me dijo: yo adoro a la muerte porque la muerte venció a Cristo. Y yo le dije: mi reina, pero te faltó la otra parte de la historia, porque Él está vivo y resucitó. Esa es la doctrina de error que creen ellos, y por eso adoran la muerte. Miren lo que hay ligado alrededor de la muerte. Prácticas ocultistas: llevar flores, prender velas, ir a llorar allá sobre los altares, sobre las tumbas. ¿Sabe lo que hace el diablo ahí? Dice: tengo un derecho legal contra ti para afligirte, porque Dios te dijo que no invoques a los muertos. Por eso es tan delicado. Creo que cuando la persona se va, o como les decía, o el matrimonio, o la amputación, o lo que sea que se te murió, tú tienes automáticamente que decirle a tu alma: cuidado, alma, porque en ese momento se hacen votos, se declaran cosas. Nunca voy a vivir sin ti, no voy a poder vivir sin ti, prefiero haberme muerto yo. ¿Cuántos saben eso? Y esos son lazos. Dice la escritura: nos atamos con los dichos de nuestra boca, haciendo prácticas y participando en prácticas que no son de Dios. Miren lo que hace el pueblo mexicano. Ellos ponen una hilera de pétalos de flores desde el panteón hasta la casa para que los muertos sepan el camino de regreso. Prenden velas para alumbrar, para que ellos puedan llegar al destino donde van. Por eso les leía Juan 3:16. La única forma de que no te pierdas es que aquí, mientras estás vivo, creas en el Señor Jesucristo. No hay más nada. No hay vela, no hay flores, no hay ritos, no hay nada que esa persona pueda recibir de ti una vez que se muere. O sea, es necesario, si ya está siendo ministrado por el Espíritu de Dios, soltar voluntariamente la ligadura de alma con la persona y con la muerte, con la aflicción, con la tristeza, porque ese no es el estado de ánimo que el Señor quiere que tú tengas. Vamos a ver aquí un ministro, un rey, que cae en esta práctica por la ligadura de alma. Primera de Samuel 28. ¿Cuántos están recibiendo? Primera de Samuel 28, del 11 en adelante. La mujer entonces, esta es la divina de Dor, dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Este es Saúl, ¿quién habla? Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel,
clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, porque él se había disfrazado. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Vamos a ir por parte. ¿Ustedes creen que ese era Samuel? ¿Quién era? Satanás disfrazado de Samuel. Porque ya vimos que no puede salir de donde está. Imposible. Pero Satanás se disfraza porque el dolor hace, como tú quieres creer eso, él aprovecha el dolor y se disfraza. Y dice que él venía y ella dice: lo hago venir. ¿Quién eres tú para hacer venir a alguien de los muertos? Solo Dios trajo a Jesucristo de entre los muertos. Y te puede traer a ti o a mí si Él quiere. Pero Dios, que gobierna la vida y la muerte. Pero esta bruja, que además es una impía, le dice: yo lo voy a traer de allá abajo. Y lo veo y lo describe. Y era el profeta, supuestamente el manto. Todo porque Saúl tenía una ligadura de alma con el profeta. Él fue el que lo ungió como rey. Y él tenía una ligadura de alma. O sea, quiero que Dios me hable. Y como no me habla, de entre los muertos lo voy a traer. Recuerden que la escritura dice: como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, el corazón obstinado. Será tanta la rebelión de Saúl que lo llevó a la adivinación. Se le olvidó Deuteronomio. Y además se postró delante de Satanás y le hizo reverencia. El rey de Israel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por medio de sueños. Por esto te he llamado, para que declares lo que he de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, miren esta parte aquí, estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová te entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Ustedes creen que Samuel estaba en el Seol, en el infierno? La escritura dice que ninguna palabra de él cayó a tierra. Imposible que él estuviera en el infierno. O sea, ¿quién le estaba hablando? ¿Cómo que estarás conmigo aquí donde yo estoy? ¿Quién era quien le hablaba? Satanás. ¿Por qué? Porque Saúl se suicidó. Así que imposible que estuviera en la presencia de Dios. Y además con la rebelión que lo llevó a la adivinación. O sea, aquí tenemos bíblicamente una sesión de espiritismo y de medium aquí. Lo estamos leyendo. Esto no es el mundo solamente que hace estas cosas. Porque estamos hablando de alguien que conocía las escrituras, era rey de Israel. Estaban obligados a participar con los sacerdotes en todo lo que tenía que ver con el servicio al Señor. Esto no es un ignorante. Pero el alma ligada al profeta lo llevó a querer hablar con él de manera obligatoria. Y él le dijo la verdad al diablo: hoy vas a estar conmigo, tú y tus hijos. Todo lo que hacemos es generacional, para bien o para mal. Por eso, por el ejemplo de Saúl, que no era un inconverso, es importante que podamos destruir lo que no es de Dios, lo que nos ata a las emociones, todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo debe ser destruido.
sea la mamá, el papá, el hijo, el hermano, la casa, quien sea, lo que sea. Amén. Eclesiastés 9 del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su ardor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte entre lo que se hace debajo del sol. ¿Se tienen o no tienen que ver los muertos con los que están vivos? No. No hay nada que tú puedas hacer para que pueda haber otra vez una conexión. Ni llevar flores, ni escribir cartas, ni hacer nada de eso. Al contrario, es algo que tú tienes que tratar de llevar ese vacío al trono. Y le puedes decir al Señor: estoy enlutado. Esa persona dejó un vacío porque ocupaba un lugar en mi corazón. Y me siento triste. Pero no te da derecho la tristeza de pecar. Porque el diablo te va a llevar peor y peor y peor. Es como si fuese una conexión entre el sepulcro y tu propia vida. Hay una profecía, hay un mensaje que está ligado a la muerte. Cada persona que muere nos deja un mensaje generacional. Por eso es que la escritura dice: mejor es la casa del luto que la del banquete. Porque el que va a la casa del luto puede ahí poner todo lo que pasa en su corazón, tener entendimiento. A veces cuando no hemos tenido nada que ver con la muerte, pues hay cosas que ni siquiera analizamos. Pero cuando esto te toca la vida, el Señor, sobre todo porque el alma está muy quebrantada, si el alma quebrantada le da el escenario al espíritu para que tú puedas entender otras cosas. Y el pasar por estos episodios te abre la comprensión. Entonces hay algo que tú tienes que entender cuando un familiar se muere, sobre todo cuando es un padre o una madre, porque lo que esa persona sea, lo que sea que termine su vida, es para ti una profecía, para bien o para mal. Si tú no rompes la iniquidad, no quebrantas la iniquidad, puede ser que te pase lo mismo. ¿Por qué cree que los médicos preguntan de qué se murió su papá, de qué se murió su mamá? Mi abuela materna se murió a los 69 años de insuficiencia renal. Y a los 69 años exactos le dicen a mi mamá: hay que hacerle diálisis. Un riñón se lo habían sacado, el otro no sirve, en 100% no sirve. 69 igual que su mamá. Su madre se muere en absoluta pobreza, en un lugar sucio, llena de líquidos por lo que produce la insuficiencia renal. Y cuando mi mamá me dice, estando en Venezuela, yo en Colombia, me dice: tengo esto, y yo veo la edad, esto es la iniquidad. La iniquidad te alcanza como te alcanza la bendición. Todo es igual en el reino y el Satanás lo copia idéntico. Y yo le dije: mamá, aquí hay que orar iniquidad. Y oramos esa iniquidad hasta que ella pasó los 70, los 71. Le pusieron un trasplante de riñón. Ella no se murió por eso. Se murió porque el propósito se cumplió. Y cuando yo entré al lugar donde ella vivía, porque no lo había visto, era blanco, todo pulcro, todo nuevo, sin deuda, sin nada. O sea, nada que ver con la profecía demoníaca que el diablo había declarado aquí. Tu padre y tu madre son el camino por donde vas a ir. Si es glorioso, aleluya. Pero si no, eso te sirve como un espejo para trabajar con toda tu fe, con todo tu corazón en eso, hasta que eso se destruya, hasta que tú y tus hijos puedan tener otro mensaje profético para las generaciones que vienen. Aleluya, amén. Eso es una buena noticia, porque en Cristo sí se puede hacer eso. No es que un linaje entero de pobreza, de inmundicia, de suciedad. No. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Hay tanto que quisiera decir, Dios mío. Voy por la mitad de la predica, me quedan 13 minutos.
Ayúdeme, pastor, deme un poquito más de tiempo. Miren lo que dice Hebreos 11:22. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. ¿Recuerdan la prédica de los huesos que hicimos? Como los huesos eran 100% proféticos. José dice, o sea, la escritura dice en hebreo, por la fe José dio una orden. La fe no tenía nada que ver con los huesos de él. Era una profecía de que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Por eso él los hizo jurar que iban a obedecer para que el pueblo de Israel pudiera salir. Génesis 50 del 20 al 24 dice, y José y sus hermanos, dijo José, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y en Éxodo 13:19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había hecho jurar a Israel. Esta parte profética era lo que le iba a garantizar al pueblo de Israel que iba a salir. Y con esto tenemos que entender que hay una reverencia con los huesos y con un cuerpo. Y esto sí que, Dios mío, por favor te pido que me ayudes. ¿Cuántos creen que la cremación es algo de Dios? Levanten la mano. Que se puede cremar una persona y enterrarla sin problema o esparcir las cenizas en el mar. ¿Usted? Ok, ¿quién dice no? Levante la mano. Como usted dice sí y algunos dicen no, pues ¿qué tenemos que hacer? Leer la escritura, porque la escritura es el manual. Amén, para saber qué tenemos que hacer. Dice Jeremías 16:4. Dice, esto es un juicio para Judá. Y dice, morirán de enfermedades terribles. Nadie llorará por ellos, ni tampoco los enterrarán. También se puede decir sepultar. Sino que yacerán dispersos sobre el suelo como si fueran estiércol. Un creyente, mis amados hermanos, debe ser sepultado. Cristo es el ejemplo en todas las cosas. Como las prácticas de las cosas mexicanas que hablábamos, también hay una práctica ocultista en cremar un cuerpo. No se me ponga nervioso si ya lo hizo, porque en Cristo nosotros podemos orar, arrepentirnos y cambiar la profecía. Pero les voy a mostrar por la palabra que eso no se debe hacer. Vemos aquí que como un juicio él está diciendo, no van a ser sepultados. Amós 2:1 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, el horno de fuego está preparado para los impíos. Ningún cuerpo que haya confesado a Jesucristo debe ser calcinado. La escritura dice, polvo eres y al polvo volverás. Ahora mi pregunta, ¿es lo mismo ser polvo que ser ceniza? No. La naturaleza del polvo es la tierra. La naturaleza de la ceniza es cuando algo es calcinado. El fuego eterno y el fuego, el horno, es para los inconversos. Conocí un tanatólogo en este proceso. Y este hombre que tiene 20 años en la profesión de tanatología, que son los que preparan a los muertos, él me dijo algo que ustedes saben, los oídos están preparados cuando uno está en estas cosas como espirituales. Y él me dijo, los judíos no dejan que toquen un cuerpo de ellos. Los judíos no dejan ni siquiera que hagan autopsias. La ley judía prohíbe que un cuerpo sea calcinado porque ellos creen en que un Mesías glorioso y recto va a hacer resucitar los cuerpos. Por eso no dejan que toquen a los muertos. Entonces, no es lo mismo la ceniza que el polvo.
Cuando usted quiera saber algo bíblico, mire a Cristo. Imagínense donde hubiesen calcinado a Cristo. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo resucita? Pero el diablo se ha metido en todo lo que hacemos. Calcinar algo a alguien es una práctica pagana. Llevarse las cenizas a su casa, arrojarlas en el mar, guardar un diente, cabello, algo humano, es una práctica ocultista. Jezabel, ¿quién conoce a Jezabel? Segunda de Reyes 9:34 dice: entró luego y después que comió y bebió, hablando el profeta, dijo: id ahora y ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Hasta Jezabel, porque era hija de un rey, había que darle sepultura. ¿Cuánto más un hijo de Dios? Este tanatólogo me decía que cuando un cuerpo se mete en un horno de estos de cremación, comienzan a crujir los dientes y el cerebro. La escritura es tremenda. Es tal cual como lo dice el verso bíblico. Es tanta la llama hasta que eso queda en ceniza. Somos polvo y al polvo volveremos, porque Cristo va a venir por su iglesia, la va a levantar y los cuerpos en Cristo resucitarán. Amén. Ahora, Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío, el cual es rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Mire cómo lo llama la palabra: moradores del polvo. No es lo mismo el polvo que la ceniza. O sea, cuando la iglesia tradicional le pone en la frente ceniza, ¿usted cree que eso es algo que viene de parte de Dios? No. Porque Él dice: yo voy a cambiar tu luto, voy a cambiar la ceniza por óleo de gozo. Nosotros no tenemos nada que ver con las cenizas. Amén. ¿Cuál será la profecía que nos dejó Jesucristo en su muerte? Ya que hemos analizado todo esto. Antes de hablar de Él, vamos a leer Isaías 61. Porque el Señor dice: está siempre alegres. No podemos estar tristes, porque eso es desobediencia. No podemos estar en acuerdo con el espíritu de tristeza. Usted sabe que ese verso que se usa para el matrimonio: no pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo también puedo hacer un acuerdo con la tristeza y decirle: ven, camina conmigo. Pues yo tengo que romper el acuerdo con la tristeza. Yo tengo que romper el acuerdo que hice con la aflicción, con el luto, con las palabras que declaré, para que eso se vaya de mí. Porque si yo voy hacia acá y esto va hacia acá, no puede ir conmigo. Pero viene conmigo porque yo se lo permití, porque hice un acuerdo. O sea, el Señor dice: está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No debemos estar tristes. Esto es un engaño de Satanás. Hay demasiadas riquezas en el reino de los cielos que están disponibles para todos los que creen en Jesucristo, como para dejarnos engañar por el enemigo, atados a un luto a una persona que ya no está. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Esto es realmente lo que Dios quiere para ti. Pasas un tiempo en luto, es cierto, porque hay dolor, y yo busqué en este momento de desesperación, yo decía, ¿cuánto tiempo me voy a sentir así? Y busqué, ¿cuánto tiempo dura el luto? Pero ¿saben qué? No me da tiempo de leer ahora porque me queda poco, pero encontré 3 versos bíblicos donde dice, a Moisés lo lloraron 30 días, al otro 30 días y a este también. Y yo dije, entonces mi alma va a estar así, le doy permiso hasta los 30 días. Después de los 30 días voy a predicar, voy a alegrarme, voy a hablar de ti, Señor, y no hay diablo que me entristezca. No hay, porque el alma no se gobierna sola. El rey David decía, alma mía, adora, alma mía, alaba, alma mía, ¿por qué te abates? Yo dije, si la Biblia dice 30 días, voy a contarlos así. Y a los 30 días me alegro aunque sea como sea. ¿Por qué? Porque el alma tiene la capacidad de obedecer, solo que a veces ella nos hace creer que no es cierto, que no voy a poder aguantar. Claro que vas a poder aguantar. Lo único que tú necesitas es a Cristo. El Espíritu Santo en ti, más nada. Fíjense lo que hay en la profecía de Jesús. Dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Se acuerdan de Simón de Arimatea? La escritura dice que iban a ponerlo donde estaban los impíos, pero con los ricos fue su muerte. Mi mamá se murió de una manera sorpresiva. Ella no tenía ni siquiera un seguro de estos funerarios. Y cuando yo llego al entierro, ustedes conocen la pastora Ingrid, ¿verdad? La pastora Ingrid Reyes, hermosa, me acompañó, estuvo conmigo, fue al entierro conmigo y todo. Cuando yo llego a ese lugar, era lindo, tenía flores artificiales, era hermoso. Yo dije, pastora, ¿y este lugar? Porque me pareció raro en Barranquilla. Y me dijo, mija, aquí es donde entierran a los ricos. Yo dije, ¿qué? Me sorprendió, pero ahí mismo me hizo recordar este pasaje. Porque el Señor había provisto esto antes de que ni siquiera supiéramos. Pero era el Señor diciéndome, ¿te acuerdas lo que oraste de la pobreza? Lo destruí. Y sin pagar nada, para la gloria de Dios. Tuvo todos los privilegios sin pagar nada. 3 días antes de morirse, ella me dijo, tuve un sueño, qué raro. En el sueño yo tenía el cabello espectacular y un vestido lindo, y estaba sentada en una mesa llena de comida y había mucha gente feliz. Yo tenía mucho gozo, pero ¿será que voy a ir a una fiesta? Y yo le dije, no sé, quizás, pero nunca me imaginé que iba a estar en esa fiesta 3 días después. Esa es la fiesta donde están los que se van en Cristo. No llores como si no tuvieras esperanza. Alégrate por ellos. Alégrate. Por eso Pablo decía, estoy aquí por ti, por ti, por ti, para llevar el mensaje. Pero si fuera por mí, yo estaría con el Señor. Porque morir es la gloria, es la ganancia. ¿Saben que cuando nos vamos, retornaremos al Padre de donde salimos? Que hay una morada gloriosa que el mismo Jesús fue a preparar para ti y para mí. Cuando te mueras es un día de alegría y de gozo, porque vas a ir a conocer a tu Padre. Él dice, antes veías por un espejo, pero ahora verás cara a cara cómo fuiste conocido, cómo fuiste diseñado. Hay mucha morada, y hay moradas, cada uno con los nombres de todos los que estamos acá, sin pagar nada. No hay más arriendo allá en el cielo.
Eso es lo que nos espera. Entonces, iglesia, no tienes que sentarte a morirte por el que ya se fue. Déjalo ir. Hay un fin glorioso para los que creen en el Señor. Y yo creo que Dios le da ese sueño a ella para que hoy lo pueda compartir con todos. Y también fue para mí un testimonio. Porque el Señor me decía, no hay más lágrimas, no hay más lloro, no hay más dolor, ni sol, ni calor, ni nada de esas cosas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una para cada uno de nosotros. No hay más tristeza. Y si eso es lo que ellos están viviendo allá, no seamos egoístas, porque es porque yo me quedo aquí que sigo tratando de honrar, tratando de ir. Es por mi dolor, porque ellos no tienen dolor. Entonces nosotros somos los que voluntariamente tenemos que deponer eso, con obediencia al Señor. Si tú lo dices, yo me voy a alegrar en ti, aunque la higuera no florezca. Me voy a alegrar en el Dios de mi salvación, y algo tú traerás de alegría a mi vida, Señor. Óleo de gozo, manto de alegría. Amén. Dice que lo enterraron en un lugar donde estaban los ricos. No porque Jesús tuviera dinero, sino porque Simón de Arimatea lo pagó. Lucas 50, 20, me lo corrigieron allá, Lucas. Fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Simón de Arimatea, que era un hombre muy rico, fue el que puso a Jesús ahí para dar un testimonio de lo que venía todos los que iban a creer en él. No fue enterrado con pobreza, sino porque Segunda de Corintios, y con esto termino, 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos. Más allá del testimonio, de la profecía que tu propia familia te dé, que tienes que luchar contra la iniquidad y orar para que seas como Abraham, que se murió lleno de días en buena vejez, como se recoge la gavilla del trigo. Más allá de eso, el testimonio de la profecía, el mensaje encriptado en la muerte de Jesús, es que Él se hizo pobre para que tú tuvieses riquezas materiales, espirituales, emocionales. Eso te dejó el Señor. Ese es el legado para todos los que creen en Él.